¿Te has preguntado para qué sirven las emociones? Esa alegría que te da al reencontrarte con el amor de tu vida, ¿O la ira que te produce perder el examen para el que tanto estudiaste? ¿O la tristeza por la eterna espera de Hashiko? a la llegada de su fiel amigo humano en el tren de las 6. Es evidente que las emociones son algo más que sonrisas y lágrimas. Estas actúan como señales que nos indican qué comportamientos nos han funcionado en el pasado. El desagrado nos aleja de alimentos en mal estado y situaciones riesgosas protegiéndonos de daños. De la misma manera, nuestras emociones pueden comunicar a los demás cómo nos sentimos, influyendo en cómo actúan. Por ejemplo, mostrar enojo puede ser señal de un problema, llevando a otros a ajustar su comportamiento para apaciguar la situación y evitar conflictos futuros. En este video hablaremos acerca de la función e importancia de las emociones, las estructuras neurofisiológicas involucradas y se realizará un abordaje de una de las teorías que estudian las emociones desde una perspectiva psicológica. Ahora bien, ¿te imaginas que pudiéramos detener todas nuestras respuestas emocionales? ¿O no tener más emociones? Para responder a esta pregunta, volvamos a Darwin. Quien en la expresión de las emociones en los hombres y los animales Sostuvo que la expresión emocional es una función adaptativa. Por ejemplo, los lobos y otros caninos tienden a acostarse con la panza al aire. como señal de juego y respeto jerárquico dentro de la manada. Esto sugiere que las emociones y comportamientos asociados evolucionaron para adaptarse a necesidades de distintos entornos, explicando algunas reacciones humanas emocionales. Por lo tanto, suprimir nuestras respuestas emocionales podría alterar cómo reaccionamos ante estímulos, cómo no alejarnos de un precipicio peligroso por falta de miedo, o la reacción que tenemos cuando en Click Adam Sandler sale detrás de su familia para decirles que no desperdicien su vida como él lo hizo. Quizás dejaríamos de comprender la difícil situación de otros que nos movilizaría a no caer en lo mismo. Interrumpir la presencia de estados emocionales implicaría no tener la capacidad de influenciar el comportamiento de otros, para que su conducta responda al ambiente esperado y favorable para los individuos. A su vez, no identificar estados emocionales entre unos y otros como función adaptativa limita la integración social, comprometiendo la supervivencia y la convivencia. Ahora bien, es importante diferenciar las estructuras cerebrales involucradas en el procesamiento emocional y lo que pasaría si alguna de estas dejara de funcionar. El sistema límbico podría ser equiparado con el equipo de producción de una película que se encarga de las escenas emocionales y los flashbacks. Situado alrededor del tálamo como si fuera un set donde se filman las emociones y expresiones que luego usamos. Cuando algo emocionante o estresante pasa, es como si tu cuerpo entero se transformara en un actor que reacciona a las escenas, con un guión que dicta su duración, palpitaciones o respiración agitada. Esto es gracias a nuestro sistema nervioso autónomo, que actúa detrás de cámaras, asegurándose de que nuestra respuesta física esté lista para la acción. La amígdala y el hipocampo, los guionistas principales, crean la historia de cómo nos sentimos y rememoran las líneas de emociones pasadas para el futuro. La amígdala es como un especialista en efectos especiales que puede hacer que sintamos miedo o placer con un simple giro de la trama. Mientras tanto, el lóbulo prefrontal actúa como ese gran director que toma las decisiones finales. Dicta cómo vamos a actuar en respuesta a la escena, cómo vamos a interactuar con los distintos actores y cómo adaptamos esta actuación para que tenga sentido. En conjunto, estas diversas áreas cerebrales son un complejo equipo de producción que trabaja para que la película de nuestras emociones se desarrolle sin ningún problema, asegurándose de que las respuestas derivadas del sistema nervioso autónomo y las decisiones conscientes interactúen para crear una experiencia emocional coherente, pero sobre todo convincente. En 2013, Esmeralda Matute expresó: una emoción no es una función simple y específica, pues combina la identificación de emociones ajenas, la experiencia emocional propia, la expresión verbal y no verbal y la regulación emocional en un contexto social. La capacidad de identificar emociones en otros mediante gestos faciales y corporales depende del funcionamiento del sistema nervioso central. Esta identificación es distinta al reconocimiento de una cara que implica las regiones parietoccipitales. Mientras que el reconocimiento emocional se asocia con el cíngulo anterior y la corteza prefrontal medial. La experiencia emocional se vincula con la amígdala y la corteza orbitofrontal, que asigna significado emocional a los estímulos. Diferentes emociones activan circuitos específicos. Por ejemplo, el miedo activa principalmente la amígdala. Mientras que la alegría involucra áreas como el giro temporal medial derecho y la corteza frontal medial. La corteza cerebral regula los estados emocionales y la conducta, desempeñando un papel clave en el reconocimiento y expresión de las emociones. Actúa interpretando información del sistema nervioso autónomo y del ambiente. La expresión emocional, ya sea verbal o no verbal, varía según las diferencias individuales en intensidad y activación cerebral. Además, el sistema muscular juega un rol en las expresiones faciales emocionales. La regulación emocional en contexto social implica ajustar la experiencia y expresión de emociones, incluyendo su ocurrencia, Forma, intensidad y duración, así como procesos fisiológicos. y conductas relacionadas. En 1939, Kluwer y Bucy descubrieron que la extirpación de los lóbulos temporales en monos llevaba a conductas como sobrealimentación, aumento de la actividad sexual, placidez y ausencia de miedo, incluso ante peligros típicos.
También notaron que las lesiones en la amígdala reducían la agresividad y alteraban la dominancia social de los monos. Imagina que estás en una montaña rusa con un grupo de amigos, mientras suben lentamente por la primera pendiente. Tu corazón se acelera, tus manos sudan y sientes nervios en todo tu cuerpo. Tu amigo te dice, qué emocionante es esto, ¿verdad? Tu cuerpo experimenta una serie de reacciones fisiológicas como el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración de las manos y la sensación de nerviosismo. Estas respuestas físicas ocurren automáticamente como parte de la emoción y la excitación de subirte en la montaña rusa. Tras sentir estas respuestas fisiológicas, tu cerebro busca interpretar tus emociones. Si un amigo te dice que la montaña rusa es emocionante, tu cerebro asocia tus reacciones físicas como emoción positiva. Esta comprensión afecta cómo percibes, defines y etiquetas tus emociones en ese instante. La teoría de Schachter-Isinger, o etiquetado cognitivo, sugiere que nuestras emociones emergen no solo de respuestas fisiológicas, sino también de cómo interpretamos esas respuestas en un contexto dado. Por ejemplo, en una montaña rusa, las reacciones físicas son modeladas por cómo entendemos la situación. Si un amigo nos dice que es emocionante, podemos ver nuestras reacciones como favorables. Esta teoría subraya que las emociones resultan de la combinación de nuestras respuestas físicas y la interpretación cognitiva de ese maravilloso entorno. En contraste, existen teorías desde perspectivas fisiológicas como la teoría de James Lange, que postula que nuestras emociones son el resultado directo de nuestras respuestas fisiológicas ante un estímulo externo. Es decir, no corremos porque tenemos miedo porque corremos. En conclusión, pensar en vivir sin emociones es dar la espalda a los mecanismos de adaptación para la supervivencia. Así que cada vez que te sientas enfadado, triste o alegre, recuerda que hay mucho más detrás. Y si no lo entendiste, vuelve a ver este video.